Buen día, estamos contentos, ¿verdad? Nuevamente aquí atrás de las cámaras del Canal 38 de televisión aquí en El Paso, Texas. Estamos muy contentos, ¿verdad? Porque Dios nos da la bendición de estar en esta plataforma para poder llevar, o sea, el mensaje hermoso de nuestro Señor Jesucristo. Aquí tenemos, ¿verdad? En este día tenemos a nuestra hermana Carrera para servir a Dios. Soy misionera. Dios les bendiga, mis amados hermanos, a todo aquel que nos está escuchando. Dios les bendiga. Yo soy el pastor Aurelio Ávila de Manantiales de Vida Eterna y presidente de la Alianza Ministerial Evangélica. Ahora, en este tiempo, vamos a empezar nuestra gestoría, ¿verdad? Empezando el mes de enero. Y le estamos mandando un saludo muy fraternal a la mesa directiva de Alianza Ministerial Evangélica allá en Ciudad Juárez. Y en este día, pues estamos contentos, ¿verdad? Porque Dios nos da un momento más, ¿verdad? Amén. Para Amén. poder, vamos a agarrar estas plataformas y llevar ese mensaje hermoso, ¿verdad? Que es el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Y en este momento vamos a estar tomando un tema, hermana Carrera, sí. Y el tema es Jesús, la esencia precisamente de la Navidad. Amén. Aquí tenemos, por ejemplo, en Juan 1:1, dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Amén. Y en Mateo, vemos en Mateo 1:1, dice el libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Cuando leemos los evangelios, detenidamente observamos que el esfuerzo principal de sus autores es presentar una persona, un Salvador, un Dios, un rey y también un señor. El interés no es que sea conocida una nueva enseñanza o doctrina o un nuevo mensaje, si bien hay un mensaje, sino que el esfuerzo está en dar a conocer e identificar quién es Jesucristo de Nazaret. Jesús, el Verbo encarnado de Dios. Ahora, el evangelista Juan identifica a Jesús como el Verbo eterno de Dios encarnado. Para contestar la pregunta, cuando Juan dice, en el principio era, que traducido significa en el principio ya existía. Amén. Todos los científicos están de acuerdo en que el universo ha tenido un principio, un origen y que está envejecido. En otras palabras, la ciencia ha aceptado que el universo no es eterno. También los científicos están de acuerdo en que hay dos dimensiones esenciales, como una es el espacio y la otra también es el tiempo. Y Dios no nos ha creado e introducido en estas dos dimensiones, el espacio y el tiempo, y tanto uno como el otro tienen, hermanos, un origen. Ahora, hubo un tiempo en que no había tiempo ni espacio, y está comprobado científicamente, ¿verdad?, que no puede haber espacio sin tiempo ni viceversa. Les estoy hablando de algo en que se han puesto de acuerdo los científicos y sin darse cuenta se han puesto de acuerdo con la Biblia, que dice en el principio era el Verbo. Y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Y que también afirma que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día, como lo relata el Salmo 94. Dice, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Ahora, sin darse cuenta, se han puesto de acuerdo en el sentido de que Dios es el origen de todas las cosas, que hay un principio y hay un fin, y que Dios Amén. Es, hermanos, es ese principio y sí, ese fin. Hermana Carrera, dice la palabra que Jesús es el alfa y omega, ¿verdad? El principio Amén. Y el fin. Amén. Y aquí estamos hablando que hubo un tiempo en que no había tiempo ni espacio, y está comprobado científicamente que no puede haber espacio sin tiempo ni viceversa. Y ahí nos está hablando precisamente que Jesucristo es el principio y el fin. Sí, Señor. Y ahí los científicos nos están, en verdad, que ellos están de acuerdo en el sentido que Dios es el origen precisamente de todas las cosas. Amén. ¿Y qué me podría usted decir de Génesis 1:1? Bueno, pues dice que en el principio fue el Verbo y el Verbo era Dios y el Verbo es Jesucristo, Amén. Hermano. Y tristemente muchas personas creen que Jesucristo nomás se celebra en estos días de Navidad, pero no, Jesucristo es algo más que Jesucristo. Es Dios mismo encarnado desde un principio, desde Génesis. Desde Génesis ya podemos ver el Verbo hecho carne, desde Génesis. Dice, porque en el principio era el Verbo
y el verbo era Dios. Aleluya. Y en Génesis, ¿verdad? Dice. Sí. En el libro de Génesis, en el principio, dice, en el principio, ¿verdad? Creó Dios los cielos y la tierra. Entonces, ahí está una de las formas en las cuales la misma Biblia nos relata precisamente quién es el creador de todas las cosas. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces ahí está el origen de todas las cosas. Entonces, para contestar la pregunta ¿dónde? Juan contesta, era con Dios, cara a cara con él. Y para contestar la pregunta de quién era, el evangelista dice, era Dios. San Juan desea de esta manera identificar a Jesucristo como el Verbo eterno encarnado de Dios. El propósito principal de los evangelios no es presentar una nueva doctrina o un mensaje para ser creído, sino presentar una nueva persona para ser creída y conocida. Lo esencial en el evangelio es quién, hermanos, es el Salvador. Amén. Es el Señor, es una persona. Amén. Es importante pues que hablemos de eso en diciembre, porque en este mes se celebra la llegada al mundo de quién, del Mesías, del Cristo de la gloria. Amén. Entonces, vemos nosotros que en este tiempo, hermana Carrera, se va a celebrar, ¿verdad? Fiestas, va a haber, o sea, compañerismo, va a haber coinonía. No es malo que nosotros nos reunamos precisamente para tener esa fraternidad con nuestros seres queridos, pero nunca olvidemos a quién estamos celebrando, ¿sí? Amén. Estamos celebrando a Jesús, el nacimiento del Creador, del Salvador del mundo eterno, que es Jesucristo. Y que cuando nosotros comenzamos a ver esa persona de Jesucristo, ¿qué es lo que Dios cambia, hermana? Pues viene y cambia las vidas, nos transforma, ¿sí? Nos vivifica con su palabra. Pero lo más importante, hermano, es que le conozcamos a Él de cerca. Porque muchas de las veces conocemos su palabra y simpatizamos con Él, pero no le conocemos tan bien. Qué bueno sería que le conociéramos como Juan, que se pudo recargar en su pecho y pudo estar ahí recargadito, ¿verdad? Y no tuvo miedo ni temor, al contrario, él sabía que allí estaba la respuesta a todo. Y muchas de las veces, ¿sabe qué? Conocemos a Jesucristo, amamos amamos su palabra, amamos su doctrina, pero no le conocemos de cerca a él. A él, ¿verdad? Al extremo de poder recargarnos en él. Exacto. Sí. El evangelista Mateo, hermana, presenta la genealogía de Jesús para identificar el origen o el linaje humano de Jesús, y comienza su libro diciendo, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Mateo trata de identificar a Jesús como aquel de quien habían hablado los profetas, de quien había hablado Dios en Génesis 3:15. Dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente tuya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Ahora, Satanás durante toda la historia de la humanidad ha estado buscando cuál es descendencia y ese linaje, y ha tratado de matar y destruir al pueblo que tiene origen en esa descendencia divina que viene a través del profeta Abraham. Amén. Ahora, 7 imperios han perseguido a Israel con el objeto de hacerlo desaparecer del mapa. Imperio Romano, a través del emperador Tito, fue a Israel y destruyó todo, de tal modo que durante 2000 años el pueblo judío ha vivido, hermanos, disperso. Satanás siempre ha perseguido a la descendencia de Dios, y tengo una noticia para ti. Nosotros somos el pueblo de Dios, hijos de Abraham, el padre de la fe, e hijos de Dios por tener la fe precisamente en quién, en Abraham. Ahora, en el Evangelio de Mateo 1:14 dice, Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Akim, y Akim a Eliud. Y siguientes se detalla la genealogía de Jesús. El evangelista usa la expresión fulano engendró a Mangano y Mangano engendró a Perengano, pero cuando llegamos a José, no dice más engendró, sino José era el marido de María, del cual nació Jesús llamado el Cristo. Amén. Ahora, y en el verso 18 de Mateo dice, el nacimiento de Jesucristo fue así: estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Amén. En toda la Biblia, el énfasis principal es la persona de Jesucristo. Dijo Moisés, profeta de en medio de ti,
de tus hermanos como yo te levantará Jehová tu Dios, a él oirás, y el que no le crea será cortado del pueblo. Ahora, también vimos anteriormente que Dios también había dicho en Génesis que iba a levantar un descendiente de la simiente de la mujer que iba a pisar precisamente la cabeza de Satanás. Ahora, Amén. Hermana Carrera, desde el Génesis vemos nosotros el plan divino de Dios para qué, para redimir, o sea, a la humanidad. Amén. Porque la Biblia dice que cuando Adán y Eva pecaron, dice la palabra claramente, ¿verdad? Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Sí. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que había una maldición sobre toda la humanidad, sí. y entonces el hombre tenía que pagar precisamente, ¿por qué? Por su pecado, por su Amén. maldad. Amén. Ahora, vemos nosotros que a través de la tipología de Jesús en el Antiguo Testamento, vemos, por ejemplo, el pueblo venía cada año delante del sacerdote, y el sacerdote agarraba una cabra y ponía la mano sobre la cabra, y de esa manera el pecado del pueblo era transferido a esa cabra, ¿sí o no? Amén. Entonces la cabra se soltaba y, hermanos, ellos estaban, hermanos, redimidos momentáneamente, pero Amén. no totalmente. No. Entonces, No. vemos también a través de la historia, siguiendo la trayectoria, el proceso, ¿verdad?, de la redención de Jesús a la humanidad, vemos que cuando Juan el Bautista dice, este es el Cordero que quita el pecado del Amén. mundo. Amén. Entonces, hay una Amén. cosa muy interesante y muy maravillosa cuando Juan el Bautista, que era descendiente de ¿qué? De sacerdotes, De sacerdotes. él impone la mano sobre Jesús y en una forma de ilustración le está transfiriendo los pecados de todo el mundo. Amén. Sobre la vida Amén. de Jesús. Amén. Entonces, Amén. desde ahí se está manejando la redención, hermanos, ¿de quién? Del hombre y hermanos, y la mujer a través de los tiempos. Y eso quiere decir que, hermanos, nosotros tenemos que conocer a ese Cristo que nos redimió, Amén. ¿sí o no? Ese Cristo maravilloso. ¿Qué hace hermoso. Jesús, hermano, cuando Cristo viene a la vida de un hombre o una mujer? No, pues nos perdona de todos nuestros pecados, nos limpia y somos justificados por Jesucristo, porque Jesucristo vino a pagar el precio. Si Jesucristo vino a hacernos libres de esa maldición que ya estaba sobre el hombre, vino a hacernos libres, y ahora por medio de Jesucristo es que nosotros podemos llegar y conocer la gloria de Dios. Exacto, y vemos Sí. nosotros que Moisés, Sí. los profetas del Antiguo Testamento centran su atención en la persona precisamente de Jesucristo. ¿Qué Amén. tenía de especial Jesucristo? ¿Cuál es su esencia y su naturaleza? Evidentemente Jesús es un ser especial, tiene un nacimiento Amén. extraordinario, Amén. el cual está relacionado con cosas que no son las naturales que vivimos cotidianamente, y tuvo una muerte extraordinaria. Por tanto, Él es un ser excepcional. ¿Qué quiero decir con esto? Que para tener un encuentro verdadero con el Evangelio, primero tienes que tener un encuentro verdadero con la persona de Jesucristo. Amén. Ahora, Amén. ¿qué quiere decir esto? Que nosotros lo vemos, o sea, en las situaciones cotidianas de nuestra iglesia, ¿verdad? En la liturgia nuestra, en nuestras iglesias, vemos personas que saben la palabra, Amén. conocen la palabra, Amén. están dentro de una iglesia, Sí. pero sus vidas no cambian. No cambian, porque en realidad no han conocido a Jesús, no han conocido, hermano, a Jesús. O sea, lo ven de lejos, pero en realidad no se han acercado a Él para estar cara a cara como Juan. No, y a Jesús lo tenemos que conocer más de cerca, más íntimamente, acercarnos lo más posible, porque ahora Jesucristo ya vino, ya nos quitó el pecado, ya nos justificó, ya nos santificó, y ahora podemos venir a su presencia. Qué privilegio tan grande, hermano, que ahora podemos venir y acercarnos a Él, amarlo, acercarnos, abrazarlo, besarlo, platicarle todo, decirle todo. Y Qué nosotros, hermoso. tenemos la experiencia, ¿verdad? Por ejemplo, Sí, amén. en mi caso yo estaba en la panificadora Bimbo como contador, ¿verdad? Y tenía Sí. también el departamento de caja. Pero mi vida, o sea, era yo, mi papá y mi mamá nos habían inculcado lo que es la iglesia nominal, la iglesia de Roma. Sí, amén. Entonces, mi papá en diciembre, él se vestía de señor San José, había una mujer que en un burrito, ¿verdad? Haciendo la representación, ¿verdad? De José y María. Pero una de las cosas que yo veía era esto, ¿verdad? Yo veía a mi padre y lo veía muy piadoso. Pero ya él era trailero y él era una persona muy, hermanos, que hacía muchas cosas que no estaban bien, era mujeriego, era tomador, era pleitista,
pero yo lo veía representando a Jesús y a María ahí, y yo lo veía, pero ¿qué puede ser? ¿Por qué es esto? Mi padre ahí está muy piadoso y acá está haciendo cosas tremendas. ¿Por qué? Porque era precisamente, representaba, hermanos, que vamos a José y una mujer, a María, pero él no había conocido a Cristo. Amén, por eso amén. su vida no cambiaba. Amén, y eso era amén. lo que a nosotros nos ponía en una situación de inquietud, de un signo de interrogación. ¿Cómo si a nosotros nos están dando una religión y por qué la religión no nos cambia? Porque Amén. nosotros veíamos una religión, veíamos una doctrina, pero no conocíamos al Dios de la doctrina Amén. y al Dios de la religión. Amén, amén. ¿Verdad? Y por Sí. eso era la razón de que no cambiaba. Llegó un momento en el cual, ¿verdad? Mi mamá tenía cáncer, tenía tumores en la cabeza, eran verdes, anaranjados, morados. Usted nada más veía la cabeza de mi madre y le daba náuseas. ¿Por qué? Porque usted decía, oye, es un aspecto muy feo. Mi mamá fue con los mejores doctores en la ciudad de Monterrey, incluso mi padre tenía un amigo que era espirituista y fue hasta allá con la desesperación de que no había salud. Sí. Entonces, un día había una hermana que vendía ropa en abonos a mi madre. Y esa mujer, Dios la bendiga, ¿verdad? Tremendamente, Amén. porque ella fue Amén. la causante de que nosotros viniéramos a los pies de Cristo. En ese momento, le dice la hermana, doña Cande, vaya usted a la iglesia conmigo y ahí vamos a orar y le vamos a presentar al Cristo de la gloria, al que Gloria a sana, Dios. al que hace Aleluya. milagros, al que Amén. trae una Amén. restauración completa Amén. de salud Amén. y en el terreno del alma y del espíritu. Sí, amén. Y mi mamá, por estar en esa condición de desesperación, accede a ir a la iglesia. Y ese domingo, ella recibe a Cristo en su corazón y de domingo a domingo se le acaban, o sea, haga de cuenta que se le habían desinflado los tumores, Gloria a Dios. el cáncer Aleluya. y todo eso. Y Aleluya. ella comienza una recuperación de domingo a domingo. Y nosotros no podíamos evitar, ¿verdad?, que había habido un milagro. Amén. Gloria ¿Por a qué? Dios. Porque ella se había Aleluya. encontrado con quién, no con una religión, no con una doctrina, no con un Amén. dogma, se Amén. encontró con Cristo de la gloria. Amén. Y el Señor hizo el milagro con mi Amén. madre. Entonces, Gloria a ¿qué es lo que Dios. pasa? Aleluya. Llega un momento en el cual, o sea, esa conversión de mi mamá y de mi papá provocó que nosotros también viniéramos a los pies de Cristo. Y fue Amén. una bendición tremenda, ¿verdad? Porque no era la doctrina, no era el dogma, no era una iglesia, no era una religión, era la persona de Jesucristo Amén. que se Gloria a había Dios. acercado a nosotros Aleluya. para hacernos que un cambio radical de Amén. sanidad, Amén. no solamente del cuerpo, sino también del alma. ¿Por qué? Porque Sí. nosotros vivíamos una vida muy triste. ¿Por qué? Porque mi padre nos enseñaba a tomar, nos enseñaba a bailar, nos enseñaba a echar maldiciones. Y ya cuando nosotros recibimos a Jesucristo en nuestro corazón, haga de cuenta que fue una cosa automática. En ese momento hay un cambio. Amén. Y toda la gente lo ve, ¿verdad? Toda la gente lo ve porque dicen, oye, ¿qué te pasó? ¿Qué te Sí, hicieron? amén. ¿Te lavaron el cerebro? No, sí, me cierto. lavaron todo. Todo, sí, cierto. Ahora, antes que Jesucristo, hermanos, comience su ministerio, ya habían muchas personas que creían en Él. Por lo tanto, Él puede ser creído antes de conocerse, hermanos, que es su mensaje. Ahora, es esencial, hermana Carrera, que meditemos Sí. en estas cosas en este mes de diciembre en que la humanidad celebra precisamente la Navidad. La misma palabra Navidad deriva de natividad o nacimiento. Es una fiesta que tiene que ver con nacimiento, así que nada tiene que ver con una reunión familiar. Ese concepto vino del secularismo antirreligioso, pero la palabra Navidad significa nacimiento. Es la celebración más excelente que cualquier otro nacimiento. Estamos hablando de un Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, Amén. que decidió manifestarse ¿a quién? A los hombres, a nosotros. Sí. Y como los hombres tienen un medio de comunicación que es la palabra y 5 sentidos, Dios decidió no dejar su naturaleza, pero sí no dejar de ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de eso, haciéndose hombre para tomar contacto y manifestarse a nosotros mediante un lenguaje a través del cual pudiéramos conocerle y entenderle. Y ese Amén. lenguaje fue precisamente hacer 3 años y medio
en las tierras de Palestina. Ahí vemos al Cristo de la gloria por las calles polvosas, ¿verdad?, de Palestina, predicando el mensaje de salvación. Del reino de del reino de Dios. Amén. Hermana, amén. Es una cosa hermosa, ¿no? Es Que nuestro Dios es un Dios, hermano, maravilloso. Sí. Decía una persona que, vamos, hubo una revelación general, ¿verdad? La revelación general fue a través de la naturaleza, ¿sí o no? Sí, pero amén. el hombre no pudo entender, hermanos, que esa revelación, ¿por qué? Porque vemos a través de la historia que la gente dijo, la lluvia es Dios, sí. La lluvia es el agua, la lluvia es esto, es Dios. No lo pudieron interpretar, entonces definitivamente Dios, hermanos, se encarna, dice que el Verbo se hizo carne, tomó forma humana para venir a esta tierra, para indicarnos el camino de la salvación. Y por eso dice la palabra, de tal manera amó Dios al mundo que entregó su Hijo amado para que todo aquel que crea en Él no se pierda. Hermanos, ahí está la palabra, hermanos, que específica. Dice el que crea en Él. Amén. Después podemos creer en el mensaje, podemos creer en la doctrina, pero lo principal es creerle a Él. A Él. Amén. A Él Amén. Es el que tenemos que creerle. Sí, porque Él es el Hijo de Dios, es el único por el cual podemos venir y salvarnos. Amén, así es. Nada más para poder entrar a la vida eterna, para tener un cambio, una transformación y que se vaya todo lo que es malo delante de Dios en nuestras vidas, necesitamos no nomás conocer, también verlo de cerca, amarlo de cerca, saber realmente quién es Jesús. Amén. Amén. Sí, acercarnos lo más posible, abrazarlo, estar cerca de Él. Yo siempre he dicho eso. Muchas de las veces queremos conocer la gloria de Dios, queremos ser libertados, queremos ser ayudados, queremos ser bendecidos, fortalecidos y libres y no lo logramos, hermano. Pues a veces creemos que es la palabra o el predicador o el evangelista. No, es Jesús. Es Jesús, ¿verdad? Es porque Jesús. Nosotros solamente transferimos la palabra, ¿verdad? Sí, pero amén, realmente la persona de Jesús tiene que ser conocida de nosotros. Cuando nosotros conocemos a Cristo, es como, ¿verdad? Dice, yo soy la vid verdadera, vosotros son pámpanos. Sí. El pámpano que se adhiere, que permanece en la vid, dice, vendrá a crear frutos. No los creamos nosotros, es cuando nosotros tenemos una comunión con Dios, Él comienza a provocar que amor, misericordia, respeto, mansedumbre, benignidad, todas las cosas buenas que Dios provoca, es en la medida que nosotros amemos, mis hermanos, no solamente su palabra, no solamente su doctrina, sino al que es el centro de nuestra atención, ese ser excepcional que, hermanos, que es hermoso, es poderoso y que nos ama de tal manera que nosotros cuando nos levantamos, ¿verdad?, abrimos nuestros ojos a una nueva vida, una nueva oportunidad. Ese es el Dios que dice, ¿verdad?, que nuevas son cada mañana que tus misericordias. Entonces Dios es excelente para nosotros. Por eso en este momento estamos hablando de ese ser maravilloso que vino a este mundo para redimir a la humanidad de la condenación eterna. Cuando nosotros, hermano, porque yo le voy a decir claro, hermana Carrera, usted puede tener carro, puede tener terrenos, puede tener propiedades, puede ser una persona riquísima, millonaria, pero si usted no tiene a Cristo, no tiene a nada. Sí. ¿Por qué? Porque Cristo es el boleto que nos va a ayudar a que cuando nosotros muramos y pasamos por la muerte, dice la palabra que hay una promesa, dice que el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Qué quiere decir? Que, hermanos, que nosotros vamos a cruzar, hermanos, el espacio cuando venga el Cristo de la gloria y toda la iglesia vamos a estar celebrando las bodas del Cordero allá en el cielo. ¿Y qué quiere decir? Que eso nos debe motivar a nosotros, no solamente celebrar, hermanos, regalos, celebrar una buena cena, eso es una consecuencia, ¿verdad?, de la coinonía que tenemos que tener nosotros, pero lo principal, tenemos que celebrar al Cristo de la gloria, ¿sí o no? Sí, amén. Sí, claro. Ahora, el evangelista Juan dice, Juan 1:14, y aquel verbo fue hecho carne, y fíjese lo que dice ahí, y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Cuando se habla de Jesús en la Biblia, se refiere al unigénito Hijo de Dios, es decir, el único que fue engendrado por Dios. No hubo otro engendrado por Dios en el vientre de una mujer. Esto es extremadamente excepcional. Por lo tanto, ese ser que nació, además de ser hombre, también era Dios. Ahora, estamos creyendo que Jesucristo es Dios hecho carne y vino a traernos, ¿qué? Su gloria. Ahora, Jesús debe ser creído
y aceptado. El sujeto a ser creído no es un mensaje, no es una doctrina, sino una persona, que es Jesucristo. Amén. Ahora, Amén. lo más importante, aunque Jesús no me haya dicho una sola palabra, es que cuando entre un contacto con Él, sepa quién es Él y le abra mi corazón para que Él sea el Señor y Salvador de mi vida. O sea, en otras palabras, Él dice claramente, he aquí yo estoy a la puerta y toco, ¿verdad? Sí, cualquier persona que abra su corazón, yo entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. ¿Qué quiere decir? Que ahorita, por ejemplo, estamos viendo que la educación no la da, hermanos, no la da un pastor, no la da, hermanos, que la escuela secular. La educación empieza en casa. Amén. Y cuando nosotros en casa como padres y madres le estamos enseñando, o sea, a nuestros hijos, ¿verdad?, quién es Jesucristo, vamos a entender claramente, como dice la palabra, de modo que si alguno está en Cristo, dice, es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, ahora todas son hechas, ¿qué? Son hechas nuevas. ¿Qué quiere decir? Que cuando tú conoces a Cristo, hermanos, que ya no tienes el deseo de alcohol, ya no tienes el deseo de droga, ya no tienes el deseo de estar haciendo el mal a la gente. Empieza un cambio radical en tu vida. ¿Por qué? Porque ya entiendes claramente que el único que puede llenar, o sea, tu vida, tu vacío que tienes es Jesucristo. Hay gente, ¿verdad?, que busca canales, ¿verdad?, que para buscar la felicidad, el gozo, pero son cosas que son pasajeras. Son pasajeras. Tú puedes estar llenándote de alcohol y tú piensas que esa es la vida loca, ¿verdad?, que uno, hermanos, experimenta en esta tierra. Pero Satanás no te dice a ti cuál es la consecuencia de estar en esa situación. ¿Por qué? Porque tú puedes estar, hermanos, que manejando un carro todo alcoholizado. ¿Qué es lo que pasa? No, hermanos, que se te pierden los 5 sentidos y llega un momento en el cual atropellas a una persona, la matas o simplemente tú provocas que un accidente que te lleva a la cárcel o simplemente te lleva a la muerte. Tenemos que tener cuidado. Vamos ahorita a ver un video musical y regresamos ahorita con este tema. Dios les bendiga. Gloria. Hemos regresado nuevamente y seguimos con el tema, ¿verdad? Jesús, la esencia de la Navidad. Pero quisiéramos también, ¿verdad?, que tome el teléfono y comience a hablar al 915-532-8518, 915-532-8518 para sus peticiones. También, ¿verdad?, le recomendamos también para sus aportaciones, para apoyaros el Canal 38. Usted allá en Ciudad Juárez tenemos la semilla, ¿verdad? Y allá está unas librerías en las cuales usted puede aportar ofrendas especiales para el Canal 38. Volvemos nuevamente al tema, ¿verdad? Jesús, la esencia de la Navidad. Ahora, ¿cómo puedo creer en alguien a quien ni siquiera he escuchado hablar? Ve a preguntarles a los Reyes Magos. Ellos no habían aprendido ninguna doctrina en Jesús. Hay 2 maneras de conocer a Dios. Una es a través de razonamientos y especulaciones humanas, y la otra es por medio de la revelación. Los 3 Reyes Magos no creían por causa de algún mensaje o doctrina que habían escuchado, sino que creyeron porque tuvieron revelación que ese niño no era meramente un bebé. Ellos vieron a Jerusalén, ellos vinieron a Jerusalén preguntando por el rey que había nacido en Israel. Si aquí vemos nosotros y observamos, ellos, ¿verdad?, no le dijeron, te vamos un mensaje acerca de Jesús. No, ellos recibieron una revelación directamente del cielo para que ellos buscaran, hermanos, que en Jerusalén al que había nacido ahí, hermanos, que era el Mesías venidero. Y cuando llegaron a Belén, dijeron estos Reyes Magos, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y vinimos aquí a adorarle. Mateo 2:2. Había 2 cosas muy concretas. Primero, Jesús es el rey y ellos lo sabían, lo creían y lo confesaban. Número 2, segundo, Jesús es Dios, por eso fueron a adorarle.
Qué tremendo, ¿verdad? Sí. Que vamos, gente de muy lejos, ¿verdad? Precisamente de la India, venían, hermanos, que por revelación a adorar al rey de los judíos, y ellos sabían perfectamente que Jesús es Dios. Amén. Y por eso vinieron a ¿qué? Adorarle. En la antigüedad era muy claro y muy entendible que ni las personas ni los objetos se adoraban, sino solamente la deidad. Y cuando los reyes magos se presentaron delante de ese niño, no felicitaron a María ni a José por su hijo, sino que presentaron oro, incienso y mirra a un rey que era rey de reyes y señor de señores, y se postraron y le adoraron. Ahora la pregunta es ¿por qué? Dios, porque tenían revelación de Dios. Muchos creían a causa de lo que Jesús predicaba, otro por sus obras, pero lo más importante es saber qué debo creer en Jesús, en su persona. El hombre utiliza especulaciones y razonamientos acerca de quién es Dios, pero el verdadero conocimiento de Dios es a través de su revelación. Él habla y el hombre oye, y luego cree o rechaza, ¿sí o no? Amén. Por eso cuando el Señor, ¿se acuerda, hermana? Cuando el Señor le dice a Pedro, ¿quién dice la gente que soy yo? Sí. Y unos decían, pues es un profeta, es un hombre importante dentro, ¿verdad?, de Jerusalén, pero Pedro le dice, ¿verdad?, tú eres el Cristo. Amén. Y luego el Señor le dice, no te reveló ni carne ni sangre, sino mi Dios. Amén. ¿Qué quiere decir? Que nosotros, para poder conocer a Dios, tenemos que tener una revelación directamente del cielo a través del Espíritu Santo para saber quién es Dios, quién es Cristo, la persona de Jesucristo. ¿Por qué? Porque muchas veces la gente se centra más en la doctrina, se centra más en los dogmas, ¿verdad?, que tiene, o sea, su iglesia, en todo lo que ellos hacen dentro de una iglesia, pero muchas veces nosotros nos hemos olvidado de Jesús. Se cuenta una ilustración, ¿verdad? Le dicen a un hombre en la calle, le está yendo muy mal, no tiene finanzas, tiene problemas en la familia, y alguien le dice, vaya usted a la iglesia, y ahí en la iglesia le van a presentar, o sea, a Jesús, y Jesús le va a ayudar, ¿verdad?, en todos sus problemas. Amén. Entonces ese hombre va a la iglesia, y cuando entra, llega, o sea, a la primera banca. Y los diáconos le dicen, no, váyase más atrás, señor, porque esta banca es de los López. Y se sienta más atrás, y luego viene otro ujier y le dice, señor, quítese de aquí porque aquí son los Pérez, váyase más atrás. Gloria a Dios, y luego aleluya. viene otra persona y lo lleva a casi al final de las bancas y le dice, señor, párese porque aquí vienen los Villarreal. Y este hombre se sale de la iglesia, ¿verdad? Y se va muy triste. Y va a un parque y ahí está llorando, ¿verdad? Porque él pensaba que dentro de la iglesia, dentro de la gente que estaba ahí, hermanos, alguien le iba a ayudar. Sí, amén. Y está llorando y se acerca un personaje y le dice, ¿por qué lloras? ¿Por qué lloras? Dice, es que me dijeron que ahí en la iglesia Dios me iba a ayudar para salir de mis problemas, pero me sacaron de la iglesia. Y ese personaje le dice, no te apures, a mí me sacaron también. ¿Qué quiere decir? Que no conocen al Cristo de la gloria, no conocen a nuestro Salvador. Tenemos que buscar revelación de parte de Dios para saber quién es el Cristo de la gloria, quién es el Mesías, quién es nuestro Dios. Porque podemos, hermanos, que creer mucha doctrina, muchos dogmas, pero si no conocemos a la persona de Jesucristo, pues, hermano, no conocemos nada. Sí, ¿verdad? Sí, aquí vemos los reyes. ¿Qué fue? ¿Revelación? Fue revelación, porque hemos visto su estrella. No fueron las predicaciones, no fue nada. No, fue revelación. Ok, hay personas que oyen el mensaje de Dios y lo reciben con fe, pero hay otros que lo rechazan. El mundo está muy confundido ahorita. Tenemos que hablar acerca de quién es el autor de la Navidad y por qué la celebramos. ¿Por qué la gente no entiende ni lo que celebra? Y aún muchas veces los creyentes tampoco entienden lo que se celebra. Ahora, hay quienes creen que en esta fecha deben hacer buenas obras, esos son los mejores, pero hay otros que se cuelgan
de la carroza del secularismo y planifican brindar con sus parientes. El mensaje podemos compartirlo o no. Los agnósticos, los ateos, los lacistas y secularistas pueden coincidir con el mensaje que pregona la verdad o la vida. Hasta los abortistas dicen que no hay que matar. Es decir, el mensaje de Jesús puede ser creído por muchos ateos, pero Jesús no se fía de nadie que esté de acuerdo con su mensaje o parte de él. Lo que él demanda es ser creído como persona. Amén. Quien cree en él tiene vida eterna, y quien no cree en él todavía está en el pecado, y la ira de Dios está sobre esa persona por cuanto no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Amén. Estamos haciendo una clara división entre el mensaje de Cristo y su persona. La persona de Cristo debe ser creída y recibida en el corazón. Amén. ¿Verdad? Porque Amén. la Biblia te habla claramente que cuando nosotros dice que a los suyos vino, a los judíos vino, mas los suyos no le recibieron. Amén. Mas a todo aquel que cree en él, le dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Ahí en Juan 1:12 no te está diciendo que tienes que creer el mensaje, tienes que creer en la doctrina, pero si tú no conoces a la persona de Jesucristo, no tienes vida eterna, no has nacido de nuevo. Nosotros tenemos que creerle al Dios Todopoderoso para que nosotros podamos saber perfectamente que estamos en lo correcto, que estamos en la verdad. De hecho, la Biblia dice, ¿verdad? Dice la palabra que dice, yo soy el camino, dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por quién, por Jesucristo. Entonces, hermanos, definitivamente tenemos que tomar al Cristo de la gloria como nuestro Dios, y hermanos, que creerle a la persona de Jesús. Amén. ¿Verdad, hermano? Amén. A veces queremos ver la gloria de Dios, queremos ver a Jesús. Pero dice, no te digo que si creyeres verás la gloria de Dios, tenemos que creerle a Él, hermano. Amén. Si no le creemos a Él, no podemos ver a Jesús de cerca. Tenemos que creerle primero y luego lo vamos a poder ver. ¿Sí? En otras palabras, Cristo es Dios. Amén. El esencial y primer mandamiento es: amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón. Amén. Dios debe ser amado primeramente, debe ser amado el portador del mensaje. Hay un principio de liderazgo que afirma que hasta tanto la gente no te considere a ti una persona creíble, no te acepta a ti, tampoco admite que tu mensaje. Primero la persona acepta al líder y después acepta de buen agrado el mensaje que esa persona tiene. Muchos de ustedes escuchan mi mensaje de buena gana porque primero me han aceptado a mí como una persona buena, creíble y confiable. ¿Qué es lo que quiere Dios? Él dijo en Mateo 3:17, dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Dios quiere que su Hijo sea amado y aceptado y creído. Amén. Por ejemplo, yo puedo dar un mensaje, pero si la gente no ve en mí, o sea, credibilidad, que soy una persona honesta, íntegra, pueden oír el mensaje, pero no creen en mí. Amén. En otras palabras, nosotros tenemos que dar testimonio para que la gente crea en el mensaje que nosotros estamos dando. Es por eso que, por ejemplo, vemos nosotros que hay gente que está predicando la palabra, pero muchas veces la gente dice, no, es que me está diciendo de la palabra, pero yo conozco su testimonio, y entonces por ese testimonio no creen en Jesús. Ya no creen en Jesús. Entonces, nosotros tenemos que, hermanos, que sustentar lo que hablamos de Jesucristo, presentando a Jesucristo con nuestro propio testimonio personal, para que la gente crea, ¿sí o no? Sí, dice la palabra, en esto conocerán que son mis discípulos si tuvieres amor unos a otros. Amén. Entonces, dentro de la iglesia, dentro del ministerio, si hay hermanos que no se pueden ver, hermanos que están peleando continuamente por doctrina, por esto, por lo otro, quiere decir que ellos no están, hermanos, no están representando a Jesucristo en esta tierra correctamente. Amén. ¿Verdad? Amén. Ahora, Dios quiere que su Hijo sea amado, aceptado y también creído. Amén. Ahora, se sabe que si amas a Jesucristo, también abrazarás su mensaje sin especulaciones, sin doble sentido. Amén. Ahora, Él es el Hijo de Dios viviente, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Dios que descendió del cielo, se hizo hombre y subió a la cruz del Calvario para morir en tu lugar y mi lugar,
y cargar en su propio cuerpo con el pecado de todos los hombres, y descendió luego al infierno bajo la autoridad, hermanos, que no del diablo, porque Dios tiene autoridad, y luego, hermanos, levantarse con poder por el Espíritu Santo. Ahora, Amén. cuando tú sepas quién es Él y creas en Él, entonces tienes vida eterna sin haber escuchado siquiera un mensaje, hermanos, que solamente un mensaje. ¿Cuántos Amén. mensajes escuchó el ladrón en la cruz? Ninguno. Ninguno. ¿Cuánta doctrina, hermanos, tenía? O sea, el ladrón, nada. Simplemente creyó que él era, ¿qué? El Mesías. Amén. Y en ese momento, Le creyó, ¿verdad? le Dice, creyó. nosotros estamos aquí, ¿verdad? O sea, crucificados juntamente contigo, Jesús, ¿verdad? Tú no tienes nada de problemas, tú no has hecho mal a nadie, nosotros estamos aquí porque hicimos cosas malas. Y el ladrón le dice, Señor, cuando vayas a tu reino, acuérdate de mí. Amén. Y el Señor le dijo, desde ese momento estarás conmigo. Sí, porque él le creyó que era el Hijo de Dios, creyó que era Dios. Pero muchas veces nosotros decimos, no, es que tiene que estar, o sea, 5 meses de discipulado para que pueda creer en Jesús. No. Y estaba siendo crucificado como un criminal. Un malhechor, como un criminal. Malhechor, ¿Sí? igual que él. Hermanos, simplemente el ladrón que solamente creyó en el Mesías. Amén. Ahora, Amén. antes de conocer cualquier mensaje, debemos conocer al portador del mensaje. Amén. Antes de recibir el mensaje de Jesús, tienes que recibirlo a Él en tu corazón. Amén. ¿Verdad? ¿Cómo puedes tú hablar de una persona si no la conoces? Pues sí, cierto. Puedes especular de esa persona, O pero puedes no la conoces. pensar. O pensar mal, ¿verdad? Sí. Por ejemplo, una persona puede estar, hermanos, que puede estar muy serio, y tú dices, ese hombre tiene mal genio, mira su cara, tiene cara de limón Se y ve esto. muy feo. Pero estás especulando algo que no conoces. Sí, porque pero no cuando lo tú te conoce. acercas a esa persona, resulta que esa persona está seria. ¿Por qué? Porque está orando al Señor y tú estás juzgándolo Amén. por la apariencia, pero Sí. cuando tú conoces a la persona en lo personal, te das cuenta que a lo mejor lo que tú estás especulando está fuera de lugar. Sí. Es la misma situación con el Señor. Antes de conocer cualquier mensaje, debes conocer al portador del mensaje. Amén. Jesucristo es el que da el mensaje. Entonces, Amén. tenemos que conocer a Jesús para poder, hermanos, tener vida eterna. Sí, Señor. Volvemos nuevamente a invitarles a todos los televidentes del Canal 38 que sintonicen el número 915-532-8518 para que ustedes comiencen a hablar a este canal, para que puedan ustedes, hermanos, nosotros podamos orar por sus peticiones al final Amén. de este programa. Creemos, ¿verdad?, que la oración tiene poder, la oración Amén. es poderosa. Amén. Y cuando ustedes ponen, ¿verdad?, su petición, ¿verdad?, nosotros que estamos aquí en este panel podemos orar por su petición, y Dios dice la palabra, todo lo que pidieres en oración creyendo, lo vas a recibir, ¿verdad? Amén. Y creemos, ¿verdad?, que Dios, hermanos, que va a contestar tu petición. Amén. Seguimos adelante, ¿verdad? Vemos nosotros que el ladrón solamente creyó, ¿verdad? Amén. No recibió doctrina, no recibió Nada, mensaje, nada. solamente creyó en qué, en la persona de En Jesucristo. Jesús, Ahora, sí. la mayoría de los discípulos no conocían el mensaje de Jesús porque cuanto él no había comenzado su ministerio. Juan el Bautista no conocía el mensaje de Jesús por cuanto él no había comenzado su ministerio cuando dio testimonio de qué, de Jesús, al decir, ¿verdad?, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. No conocía a Jesús porque todavía no empezaba el ministerio Jesucristo en las tierras de Palestina. ¿Qué quiere decir? Que antes de que él, hermanos, estuviera en su ministerio, ya Juan el Bautista ya estaba por revelación de Dios, estaba diciendo, este es el Cordero que quita el pecado del mundo. Como quisiera que en esta hora, aquellos que están recibiendo este mensaje pudieran confesar a Jesucristo como Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahorita quizás, hermana Carrera, puede haber, o sea, pleitos interfamiliares. A lo mejor ahorita entre marido y mujer se están peleando, se gritan, se faltan al respeto, ¿verdad? O sea, ustedes como matrimonios. Cuando tú le abras el corazón a esa persona que se llama Jesucristo, tu vida va a ser totalmente diferente. ¿Por qué? Porque Dios va a ser el que va a estar en medio de tu matrimonio, el que va a estar dirigiendo tu vida. Y vemos nosotros que matrimonios ahorita se están, hermanos, desbaratando. Sí. ¿Por qué? Por el orgullo, ¿verdad? Sí. Por el orgullo, y ese orgullo no permite, ¿verdad?, que haya unidad dentro del matrimonio. Quizás tú estás ahorita, ¿verdad?, con problemas de alcoholismo y tú dices, no hay solución para mí.
te queremos presentar a Jesucristo, a ese Dios Amén. poderoso que hace 2000 años nació en Belén, ahí en un lugar, ¿verdad? Un establo. Ese niño es el Mesías, y ese Mesías vino aquí a darte vida y vida en abundancia. Amén. Yo soy un testimonio de que yo tenía 5 años de alcoholismo, y Dios, cuando yo recibí a Cristo en mi corazón, al día siguiente, el lunes, yo lo recibí el domingo, y el lunes ya estaba tirando toda la cerveza, todo el vino, Amén. porque Dios había cambiado mi vida. Amén. Ese vacío que yo tenía en mi corazón, en mi estómago, lo llenó Jesucristo. Amén. Ahora Amén. le damos testimonio a nuestros hijos hijos Amén. ven, ¿verdad?, que ya no hay maldiciones, ya no hay Amén, pleitos, ya amén, no hay golpes. amén, Ahora amén. solamente se respira paz, tranquilidad dentro de nuestro matrimonio. ¿Por qué? Porque ahora somos un trío. Amén, ¿Verdad? amén, Porque amén. dice el refrán, Sí. ¿verdad? Si no somos un trío, somos un verdadero lío. Sí, ¿Qué amén. quiere decir? Que si Cristo no está controlando nuestro matrimonio, nuestros hijos, nuestra familia, vamos a ser un lío, vamos a ser Amén. unas personas tremendas. Amén. Es la razón por la cual ahorita, hermana Carrera, Sí. hay violencia aquí en Ciudad Juárez, hay violencia en todo el mundo. Sí. La gente está matándose unos a otros. ¿Por qué? Porque no conocen al Cristo, no conocen, ¿verdad?, aquel que Sí. llena, ¿verdad?, o sea, ese vacío que tiene la humanidad ahorita. Sí, debemos permitir, hermano, que Jesús venga a nuestra vida y que Él sea el motivo de nuestra vida. Exacto. Sí, que Él venga a nacer en nosotros, sí, porque eso es la Navidad. Perfecto. Sí. El problema más grande que tenía Jesús es que nada de lo que hablaba convencía a los fariseos, porque ellos no creían que era el Mesías. Amén. Mas él les decía, si no creéis, fíjense, si no creéis que yo soy, o sea, el Mesías, en vuestros pecados moriréis. Amén. En Juan 8:24, los discípulos todos y Juan el Bautista, ¿verdad?, creyeron en Jesús antes de escuchar el mensaje o cualquier mensaje alguno. Ellos supieron por revelación de Dios que Él era el Mesías. Juan el Bautista dijo, este es el que viene después de mí, el que antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Juan 1:27, Él dijo, es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Amén. Juan 3:30, y a sus discípulos dijo, he aquí el Cordero de Dios. Juan 1:36 dice, y estos fueron y preguntaron a Jesús, ¿dónde moras? Y luego le siguieron. Después fueron unos que habían conocido a Jesús y le contaron a otros diciendo, hemos hallado al Mesías. Amén, gloria ¿Verdad? a Dios, Juan aleluya. 1:41 dice, ¿y quién es Jesús? El que se predica desde Génesis 3:15, pasando por ¿qué? Por el Pentateuco, por el periodo de los jueces, de los reyes y profetas. Ahí estaba Jesús, el Amén. enviado de Dios. Amén. Es una revelación. Amén. Hemos hallado al Mesías, y venían a ver que era Jesús. Amén. Entonces, Amén. si nosotros, amigo mío, amiga mía, que tienen muchos problemas ahorita, no hayas la solución, no hayas, has ido con el psicólogo, has ido con psiquiatras, has ido con los hechiceros, has ido con muchas gentes para poder, o sea, llenar ese vacío que tienes, que no puedes hallar una solución para tus problemas. En este momento te queremos presentar a ese Cristo de la gloria. Amén. Dios Amén. quiere revelarse a tu Amén. vida para Amén. que tu vida cambie, tu familia cambie, y esos problemas Sí. que tienes grandes y fuertes sean quitados. Dice la palabra, Dios siempre nos va a hacer una invitación, hermana Sí. Carrera. Amén. Dice, venid a mí los que estén trabajados y cargados, y dice, y yo os los haré haré descansar. descansar. ¿Quién es ese Amén. yo? Es el Cristo de la gloria, es el Jesús. Mesías, es Jesús, es el Jesús. Dios todopoderoso que Sí, está haciendo una amén, invitación amén, amén. para que vengas. Sí, y ahora Señor. que viene la Navidad, esas fiestas, esos regalos y todo lo que vas a estar haciendo en este mes de diciembre, tú tengas una comprensión más fuerte de a quién estás celebrando. Amén. Primero estás celebrando al Cristo que te da la vida, que te da la Amén. comida, que te da las Amén. finanzas, que te da todo. Amén. Lo celebras a Él, y enseguida comienzas a disfrutar con quién, con tu familia. ¿sí o no? Amén, Ahora, amén, amén. vemos aquí que lo que más me impactó fue el encuentro de Natanael con Jesús. Cuando, ¿verdad?, le dijo Jesús, ¿verdad? Ajá. ¿Verdad? Que él lo vio abajo de una ¿qué? De una higuera. ¿Verdad? Y Dios, ¿verdad?, le llamó por su nombre. Sí. Y él dice, ¿de dónde me conoces? Porque Sí. Dios tiene revelación. Y Amén. Dios sabe el corazón de toda la gente. ¿Por qué? Amén. Porque Él es nuestro creador. Él fue el que nos formó a nosotros. Sí. Él nos conoce hasta lo más íntimo, hermanos, de qué, de Amén. nuestra vida. Amén. Ahora,
cree y verás la gloria de Dios. El verdadero mensaje no es un mensaje sino una persona. Jesús dijo cuando murió Lázaro, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, ahí está. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Juan 11:25, Jesús debe ser creído y amado y también predicado. Hasta los judíos, hermanos, celebran la Navidad, los ateos y los agnósticos también dicen Feliz Navidad. Y yo me pregunto, ¿qué es lo que creen? El mundo está confundido. El origen de la Navidad es ese extraordinario personaje que ha venido a ser el personaje central, de la historia de la humanidad, en quien Dios ha querido reunir todas las cosas, y Dios mismo considera que Él es glorificado cuando la gente cree y recibe a su Hijo. Amén. Amén. Por eso dice la palabra, ¿verdad? Que he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Cualquier persona que quiera, ¿verdad? O sea, que quiera, entre a tener comunión con quién, con esa persona. Amén, con Jesús. No con la Navidad, sino la esencia de la Navidad, que es una persona mismo. Que es Jesucristo mismo. Amén, ahora, amén. No creer en Cristo es un agravio, hermanos, a Dios. Él ha puesto a su disposición a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Y cuál es la condenación? Que vino y no creyeron en Él. Amén. Ahora, es una persona la que debe ser creída y amada. Jesús, por eso por eso no debemos equivocarnos. Algunas mujeres quieren evangelizar a sus esposos y le dicen, estás bajo maldición hasta que no pongas el diezmo. Es como decirle a un árbol de pera, ¿por qué no me das de duraznos? Todo ser humano debe recibir a Cristo cuando lo tenga en su corazón. Fíjese bien, cuando usted lo tenga en su corazón, dejará el alcohol, dejará el cigarrillo, dejará de ser estafador y mentiroso, porque cuando crea en Cristo, el poder de la eternidad entrará en su vida. Por lo tanto, no tenemos que predicar lo que quiere Cristo, sino a Cristo mismo, ¿sí o no? Amén. En Juan 10:24 dice, unos religiosos le dicen, Jesús, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús le respondió, os lo he dicho y no creéis. Este es el problema principal que tiene la humanidad, que no creen en Jesucristo. ¿Sí? Por ejemplo, tú puedes hablar con una persona que es católico y le presentas a Cristo de la gloria y dice, no, yo no quiero otra religión. Ajá. Están rechazando a Jesús. Sí, porque conocen o se les habla de Jesús, pero en realidad no lo conocen a Él. No lo conocen. No, porque conocen dogmas, conocen doctrinas, pero nomás han oído de oídas, pero no lo han conocido. Están cerca, pero no le conocen. No le conocen. Ahora, esa es la preocupación especial, hermano, ¿de qué? De nuestro Señor Jesucristo, que la gente crea en Él. Él hacía milagros, no para que la gente creyera en los milagros, sino en Él. Quien rechaza a Jesús también rechaza los milagros de Jesús. Amén. ¿Verdad? Sí. Y entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado en esto. Vamos ya rumbo a la conclusión de este tema, ¿verdad? Amén. Jesús, la esencia de la Navidad. Entonces, la preocupación de Jesucristo en este tiempo es que no lo conocen. Sí. Y nosotros tenemos que conocer a Jesús. Amén. ¿Verdad? Cuando nosotros conocemos a Jesús, todo va a cambiar. Amén. Todo cambia. Amén. Todo cambia, ¿verdad? Cambia, la gente ya no es alcohólico, la gente ya no es peleonera, la gente se tiene respeto, la gente busca la unidad antes, ¿verdad? De las escaramuzas, de pleitos. Por eso dice la palabra que en Cristo somos una nueva criatura. ¿Qué quiere decir? Que ya nosotros ya estamos totalmente diferentes. Vamos a concluir. Lo esencial no es recibir un milagro, no es conocer el mensaje del Evangelio, sino postrarse delante de Jesús y decirle, tú eres mi Señor, ¿sí o no? Amén. Entonces, podemos terminar con esta oración. Padre, y le estamos invitando a toda la gente que nos está viendo a través de ese canal 38. Padre, recibo a tu Hijo Jesús como mi único y suficiente Salvador. Perdona mis pecados. Quiero pasar esta Navidad distinta contigo como el Rey de Reyes y Señor de Señores. En mi corazón quiero comenzar un nuevo año. Guíame en el camino eterno hasta el momento en que me encuentre contigo en los cielos. En el nombre de Jesús de Nazaret hago esta oración. Hermano, nos despedimos en este momento, y yo soy su hermano en Cristo, Pastor Aurelio Ávila, de Manantiales de Vida Eterna. Dios les bendiga, y nuestra hermana dice rápidamente. Dios les bendiga y Dios les guarde. Soy Luz Carrera, misionera. Amén. Bendiciones. Amén.